Muy bien, quiero comenzar esta mañana con una imagen para compartirles, a ver si se ve por ahí. ¿Se ve bien, no? Muy bien. Esta persona que se ve acá fue un ministro de una iglesia muy conocido en Estados Unidos llamado Martin Luther King. Fue un reverendo, una persona de la iglesia bautista que estuvo muy involucrada y muy interesada. De hecho, su mayor causa fue luchar por los derechos civiles de las personas de color. Como lo ven, es una persona negra, de tez negra, y él luchó por las personas de color porque en ese tiempo en el cual él vivió había mucha discriminación racial en Estados Unidos. Él levantó esa bandera, levantó esa visión y de alguna manera empezó a dedicar su vida a luchar justamente por la igualdad entre los hombres blancos y los hombres de color. La mayor anécdota o el mayor evento o uno de los que más se conoce es justamente esa imagen de 1963 donde él habló a una multitud de 250.000 personas en el edificio de Lincoln, si no me equivoco, y dio un discurso que fue un discurso histórico que se llamaba Tengo un sueño, I have a dream, ¿no? Decía tengo un sueño, y ahí contaba cómo él soñaba que el día de mañana pudiera haber un mundo o un país donde todas las razas pudieran estar juntas, donde no hubiera discriminación, donde pudieran ser iguales las personas de color que las personas blancas, etcétera, etcétera. Es interesante que si bien él falleció y no vio cumplida esa visión, la visión que él tenía se cumplió. Hoy nosotros vemos en la música, en el cine, en las empresas, muchas personas de color que forman parte inclusive de lo que nosotros admiramos, ¿no? Tipo Michael Jordan, personas de distintos deportes que nosotros admiramos, pero esta persona fue la que tuvo una visión y que logró cumplir y que esa visión trascendió a pesar de que él ya no estaba, y hoy nosotros disfrutamos, o esas personas, las personas de color en Estados Unidos disfrutan del fruto que esa visión les dejó. Es interesante porque hay personas que nacen en la vida para vivir únicamente. Hay personas que nacen en la vida simplemente para transitar los años que la vida le dé. No se levantan todos los días y viven así nomás porque no miran más allá del día a día. No miran más allá en el mediano o en el largo plazo, sino que miran solamente lo que pasa día a día. Pero hay otras personas que nacen en la vida como nació Martin Luther King, con una visión, con un sentido, con un propósito, y que muchas veces ese sentido y ese propósito es algo que va mucho más allá de su propia vida, como ocurrió en la vida de este varón. Y esta mañana quiero hablarles, aprovechando que hemos comenzado hace 2 meses con un proyecto que lleva su nombre, quiero hablarles de la vida de Esdras. Que Esdras fue como un Martin Luther King en su tiempo. Fue una persona que tuvo una visión, tuvo una misión asignada por Dios e hizo lo necesario para que esa misión se pudiera cumplir. Y en esta mañana vamos a descubrir qué fue lo que hizo, qué hizo nuestro amigo Esdras, que le hemos titulado nosotros al proyecto de aquí al lado de la construcción de la iglesia, y van a darse cuenta cuando conozcan su vida el por qué elegí ponerle ese nombre al proyecto, y su historia nos va a dejar varios principios para nuestras vidas, la cual he titulado el mensaje de hoy Cumpliendo una visión. Y ahora sí, quiero invitarte a que me acompañes al libro de Esdras, capítulo 7, para conocer quién fue Esdras y qué hizo, cuál fue su misión, qué tuvo que hacer. Esdras capítulo 7, verso 6. ¿Quién fue Esdras? Cuando lo tienen, me dicen un fuerte amén. Vamos a leer bastante hoy, así que acompáñenme para que el tiempo sea más enriquecedor para todos. Esdras capítulo 7, verso 6. ¿Estamos acá? ¿Estamos? Dice así la palabra del Señor. Este Esdras era un escriba muy instruido en la ley de Moisés, la cual el Señor Dios de Israel había dado al pueblo de Israel. Él subió de Babilonia a Jerusalén y el rey le dio
todo lo que pidió, porque la bondadosa mano del Señor su Dios estaba con él. Algunos del pueblo de Israel, junto a varios sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo, viajaron con él en el 7º año del reinado de Artajerjes. Dejemos en pausa un momento por unos instantes antes de poder continuar. Resulta que este personaje o esta persona llamado Esdras era funcionalmente, su profesión era un escriba. Los escribas en aquella época eran personas intelectuales, personas muy formadas educacionalmente, personas muy instruidas. Ellos se dedicaban a transcribir o copiar lo que en ese momento la cultura necesitaba. Por ejemplo, ellos copiaban lo que hablaban los profetas, lo pasaban a escritos y después los fariseos de la época de Jesús eran los que aprendían eso y lo enseñaban. Por lo cual la tarea de ellos, de los escribas, era muy importante y por ende tenían que ser gente muy preparada. Como dice ahí la palabra, este en particular era una persona especialista en la ley de Moisés. Debía saberse muy probablemente el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia prácticamente de memoria. Ese fue Esdras, una persona preparada, una persona intelectualmente muy preparada. Ahora, ¿cuál era la misión que tenía Esdras? El libro de Esdras tiene poquitos capítulos, pero si yo lo tuviera que dividir, lo dividiría en 2 partes. Los primeros 6 capítulos por un lado y los últimos por el otro. En los primeros 6 capítulos, si lo leen en sus casas, van a descubrir cómo empieza a ocurrir la reconstrucción de Jerusalén. Hace un tiempo atrás tuvimos una serie aquí de la vida de Nehemías. ¿Cuántos se acuerdan de esto? Bueno, la historia de Esdras y Nehemías corre en paralelo de alguna forma, en la línea de tiempo, están en paralelo, ¿sí? Entonces, Nehemías, Zorobabel y algunas personas más del pueblo de Israel fueron los encargados de reconstruir las murallas y también el templo. Porque el templo junto con Jerusalén había sido destruido en la invasión babilónica. Si recuerdan la historia, Babilonia vino, invadió, rompió todo, prendió fuego toda la ciudad, incluyendo el templo, y luego tomaron cautivos a mucha gente de los judíos y los llevaron durante casi 70 años. Después de esos 70 años, el pueblo judío empezó a regresar, y ahí regresó Nehemías, Zorobabel y varios más para empezar a reconstruir la ciudad, y también el templo. Ahora, el punto es que después del capítulo 6 aparece Esdras en acción, porque el Señor lo envía a él específicamente para terminar los últimos detalles que faltaban reconstruir del templo y darle funcionamiento nuevamente a ese lugar. Empezar a activar el templo, empezar a hacer que todo vuelva a funcionar. Su intervención en la Biblia fue bastante cortita, 3 capítulos si no recuerdo mal, está presente en acción, pero fueron realmente muy importantes. Ahora, metámonos un poquito más en el detalle. Esdras tuvo que hacer algo muy importante. Él llevó 5.000 personas, incluyendo mujeres y niños, desde Babilonia hacia Jerusalén para poder terminar la reconstrucción del templo. No solo eso, sino que llevó una gran cantidad de dinero, de metales, como lo vamos a ver un poquito más adelante, para terminar toda esa tarea que el Señor le había encomendado. No solamente tenía la función de reconstruir y terminar de ultimar todos los detalles que faltaban en el templo, sino también tenía que revitalizar la vida espiritual del pueblo. Recuerden, el pueblo había sido diezmado, había sido separado, no había vida espiritual en los judíos, en los israelitas, y Esdras fue el encargado de volver a hacer funcionar todo. De alguna manera, como si esta iglesia fuera la única iglesia que estuviera o que existiría y está cerrada durante 70 años, viene Esdras a abrirla realmente nuevamente y volver a poner en funcionamiento, enseñar la palabra, enseñar las escrituras, volver a activar la vida espiritual de todo el pueblo de Israel. Así que su función fue tremendamente importante, mis hermanos. Ahora quiero comenzar con esto, antes de meternos en el pasaje y en la historia, en los detalles. ¿Cuántos se están enfrentando en este momento o están preparándose para enfrentar un desafío de aquí en adelante? A ver, levante su mano. Todos los que están enfrentando algún desafío hoy o se están preparando para enfrentar un desafío mañana. Muy bien. Para todos los que levantaron la mano,
Mi hermano, escucha bien el mensaje que te voy a compartir en esta mañana, porque Esdras nos va a dejar 4 principios que él utilizó y que le permitieron lograr la misión que Dios le había encomendado. Y sé que si nosotros vivimos esta palabra, el Señor nos va a permitir poder cumplir los desafíos y vencer en los desafíos que tengamos por delante. No sé si alguien me cree. Vamos ahora sí al capítulo 8. Ahora metámonos de lleno al capítulo 8. Esdras capítulo 8, verso 15. Hoja siguiente. Dice así la palabra del Señor. Dice: reuní a los desterrados junto al canal de Ahava y acampamos allí 3 días. Mientras revisaba la lista de las personas y los sacerdotes que habían llegado, descubrí que ni un solo levita se había ofrecido para acompañarnos. Entonces mandé a llamar a Eliezer, Ariel, Semaías, Elnatán, Jarib, Natán, Zacarías y Mesulam, los cuales eran jefes del pueblo. También mandé a llamar a Joiarib y Elnatán, quienes eran hombres con discernimiento. Qué lindos nombres que le clavaban, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó acá? Resulta que antes de partir con el viaje, antes de arrancar, bueno, tiene que ver, pero no era, Esdras. Antes de partir con el viaje, Esdras se pone a revisar un poco la gente que iba a llegar. Recuerden que eran casi 5.000 personas que iban a llevar, y de repente empieza a sacar cuenta, mirar, bueno, ¿quién venía? Venía la familia de tal, venía este, y de repente dice, che, ¿y los levitas? Los levitas, entre paréntesis, eran las personas que estaban asignadas por Dios para servir en el templo. Eran personas específicamente dedicadas por Dios. No cualquiera podía venir a servir en el templo en ese momento. Entonces eran personas específicas. Si Esdras tenía que restaurar el templo, necesitaba gente que pudiera trabajar dentro del templo. Entonces dice, che, no hay nadie. No hay nadie que traigámoslo un poco al tiempo contemporáneo, ¿no? No hay nadie que toque la guitarra, no hay nadie que levante la ofrenda, no hay nadie que esté en multimedia, no hay nadie para que pueda estar en el templo. ¿Cómo vamos a hacer? No hay nadie. Entonces, ¿qué hizo? Llamó a la gente llamó a un grupo de personas muy específicas para que se encarguen de buscar a los levitas. Ahora, hay un detalle acá. Porque a quienes llamó Esdras fue a los líderes que existían en ese grupo que iba a viajar con él. Quiere decir que lo primero que hizo Esdras antes de emprender el viaje fue involucrar a los líderes de su grupo en la misión que estaba por ocurrir. Esdras sabiamente comenzó llamando a los líderes para hacerlos parte del desafío que tenían por delante. La idea no solamente era contarles la necesidad que había que buscar a los levitas y que había que colaborar en esa tarea, sino también él quería de alguna manera impregnarlos de la visión. Contarles lo que estaba sucediendo, contarles lo que iba a pasar. Y además de eso, llamó a 2 personas más, que son las que leímos al final, Joiarib y Elnatán, que eran hombres sabios. Siempre que hay un desafío, necesitas sabiduría para enfrentar el desafío. Entonces acá ya esta primera decisión de Esdras, no es casualidad, mi hermano. Uno puede decir, pastor, ¿y qué tiene que ver? Bueno, no es casualidad, mi hermano. Porque si se fijan, Esdras eligió comenzar llamando a los líderes. Y esto conecta con un principio bíblico muy importante, en el cual encontré un pasaje muy especial que se los quiero compartir. El rey David nos habla de esto y trae luz de esto en el Salmo 133, verso 1. Si me quieren acompañar, Salmo 133, verso 1. Presten atención a este detalle que es realmente maravilloso. Dice la palabra: qué maravilloso y agradable es cuando los hermanos conviven en armonía. Pues la armonía es tan preciosa como el aceite de la unción que se derramó sobre la cabeza de Aarón, que corrió su barba hasta llegar al borde de su túnica. Presten atención a este detalle. Este pasaje, este versículo que leímos recién último, podríamos hablar y acentuar o enfocarnos en lo que tiene que ver con la armonía del cuerpo. Vivir en armonía, qué bueno que es vivir en armonía, qué bendición que es vivir en armonía, y está muy bien, está perfecto y es bíblico, pero yo no quiero ir por ese lado en este momento, sino que me quiero centrar en el verso 2.
Fíjense lo que pasó. Resulta que Moisés, cuando unge a su hermano Aarón como sumo sacerdote, Aarón fue nombrado como sumo sacerdote, el primer sumo sacerdote de la historia del pueblo de Israel. El sumo sacerdote era la persona encargada de representar al pueblo ante Dios. Era el que pedía perdón por los pecados del pueblo. Era quien comandaba los sacrificios pidiendo perdón a Dios por los pecados del pueblo. Tenía una función muy, muy importante en el tiempo de la ley, en el Antiguo Testamento. Entonces, cuando dice el pasaje que cuando lo nombra, lo unge con un aceite muy precioso. Estuve investigando y resulta que el aceite era muy precioso, era muy, muy fuerte, y el aceite se derramaba, tenía una mecánica, se derramaba sobre la cabeza, el aceite descendía a la barba y luego el aceite caía en la túnica. Eso es lo que nos está diciendo el salmista. Resulta que la historia cuenta que el aceite usado tenía un aroma tan rico, tan lindo, que lo olía y lo refrescaba a la persona que lo ungía, pero también a todos los que estaban alrededor de él. El aceite sagrado de la unción, obviamente es una ilustración del Espíritu Santo, pero más allá de este detalle, quiero centrarme en el mecanismo, en la forma en la cual ocurría esto. El fluir era de arriba hacia abajo, de la cabeza hacia los pies. El aceite no subía de la túnica hacia la cabeza, sino que iba de la cabeza hacia los pies. Y esto, mi hermano, este es el punto que quiero marcarles, es un simbolismo realmente importante. ¿Por qué? Porque hay un orden espiritual, mis hermanos, que Dios ha determinado. Y ese es que la bendición, el éxito de un proyecto, en una casa, en un negocio, en una familia o en una iglesia, partan siempre de la cabeza. Hay un principio de bendición que la mano de Dios se manifieste siempre por medio de la cabeza. La unción iba a fluir, como leemos recién, de la cabeza hacia los pies. La cabeza es una representación de autoridad, de quien está a cargo. Al comienzo del viaje, las autoridades eran los líderes, como vimos recién. Esas eran las personas que estaban en autoridad y por medio de ellos iba a venir la futura bendición de Dios. De ellos dependía. Y esto nos habla muy claro a nosotros, mis hermanos. ¿Cuántos padres o responsables de alguna casa, un negocio, algo hay aquí? A ver, ¿cuántos papás o responsables de casa hay aquí? Levanten su mano todos los responsables de casas o de negocios. Si vivís solo, sos un responsable de tu casa. Muy bien. Quiero decirte algo a través de esta palabra, de parte de Dios. Quiero decirte que lo que nosotros esperamos que suceda en los ámbitos de influencia donde estamos, depende primero de Dios. Eso lo damos por descontado, por supuesto que depende de Dios, pero después depende de nosotros como líderes. Depende de nosotros como autoridades en el lugar donde Dios nos haya puesto. La bendición o la no bendición va a venir de la cabeza. Va a venir de quien está en autoridad. Los desafíos que debamos enfrentar, las visiones que queramos alcanzar, dependen de que nosotros primero la vivamos para que luego eso se vea reflejado en todos los demás. La unción que recibió Aarón, por la cual el pueblo fue bendecido, partió de su cabeza. Si no había un sumo sacerdote y si la unción no comenzaba en su cabeza, nunca esa unción iba a llegar al pueblo, nunca la bendición iba a llegar al pueblo. Por eso, mis hermanos, nunca podremos vivir algo nuevo en nuestra casa, nunca podremos lograr nada importante en el lugar donde estamos si como responsables no estamos comprometidos primero nosotros como líderes del lugar donde estamos. ¿Cuántos entienden esto? A veces las cosas que esperamos como líderes, como responsables, no suceden porque no tenemos en cuenta este principio. A veces no suceden porque estamos mal. Entonces, si yo como líder de mi casa estoy mal, mi casa nunca va a poder estar bien. Porque la bendición, el estado de mi casa va a pasar por mí,
porque soy el líder. A veces no pasa porque no estamos comprometidos. Esperamos que los demás hagan algo, pero yo no estoy comprometido como tenían que estar comprometidos esos líderes antes de emprender el viaje. El éxito que iban a tener dependía de cuán comprometidos iban a estar estos líderes. Y muchas veces nosotros esperamos cambios en nuestro lugar, en nuestro negocio, pero no estamos comprometidos, mi hermano. Estamos siempre mirando lo que hace alrededor la persona que está al lado, o lo que hace mi familia, o esperando cosas de alguien más, pero yo no hago mi parte. O a veces no sucede porque esperamos justamente que los demás hagan lo que nosotros no estamos dispuestos a hacer. No, yo no quiero. No, pero tenés que cambiar vos. No, que cambie mi esposa. Que cambien mis hijos. Que se comporten bien ellos. No, pero también tiene que cambiar vos. No, yo estoy bien. Este principio, mis hermanos, es aplicable a todos lados. En nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestro negocio o en donde sea. La bendición de Dios, el éxito se derrama desde la cabeza. ¿Alguien dice amén a eso? Pero sigamos. Luego de todo lo anterior, Esdras hizo lo siguiente. Primero, seleccionó los líderes. Él entendía que había un principio de bendición a través de los líderes. Los eligió. Verso 21, hizo lo siguiente. Allí junto al canal de Ahava, di órdenes de que todos ayunáramos y nos humillemos ante nuestro Dios. En oración le pedimos a Dios que nos diera un buen viaje y nos protegiera en el camino, tanto a nosotros como a nuestros hijos y nuestros bienes. Pues me dio vergüenza pedirle al rey soldados y jinetes que nos acompañaran y nos protegieran de los enemigos durante el viaje. Después de todo, ya le habíamos dicho al rey que la mano protectora de nuestro Dios está sobre todos los que le adoran. Pero su enojo feroz se desata contra quienes lo abandonan. Así que ayunamos y oramos intensamente para que nuestro Dios nos cuidara y Él oyó nuestra oración. Dejemos en pausa ahí un segundo. Lo segundo que hizo Esdras antes de emprender el viaje, de comenzar en concreto con la misión que él tenía, fue hacer que todos los que estaban con él, todos los que iban a formar parte de este viaje, ayunaran y oraran. Los puso a orar. Esdras puso a orar a todo el mundo y a ayunar. Antes de que los judíos comenzaran el viaje, de nada más y nada menos, se los cuento como dato, el viaje era de más o menos 1400 kilómetros que tenían que hacer, Córdoba ida y vuelta más o menos desde aquí. Ese era el viaje que tenían que hacer y antes de salir les dijo Esdras, no vamos a salir sin que todos estemos en oración y ayuno. Antes de eso no vamos a salir. Y además le agregó un dato que recuérdelo para un poquito más adelante. Le pidió que hagan oración y ayuno y no pidió protección adicional. Quédense con este dato, no pidió protección adicional. Subrayen eso que vamos a volver en unos segundos. Y como leímos recién, el pueblo obedeció, los líderes obedecieron, se humillaron delante de la presencia de Dios, ayunaron delante de la presencia de Dios, se pusieron a orar delante de la presencia de Dios. ¿Y qué pasó? Dice la palabra que Dios escuchó su oración. Dios escuchó su oración. Ahora, esto nos muestra dos cosas, mis hermanos. La primera tiene que ver con que Esdras sabía la importancia que tiene lo espiritual en los desafíos de la vida. Muchas veces, mis hermanos, somos bastante atrevidos nosotros, en el mal sentido, que muchas veces, aún siendo cristianos, tomamos decisiones sin orar. A veces emprendemos desafíos, negocios, cambiamos de trabajo, nos casamos, nos ponemos de novio, etcétera, sin orar. A veces armamos planes sin orar. Y después, cuando sale mal, ¿por qué salió mal? Si yo hice todo bien. Porque no oramos. Porque no entendemos el principio que nos enseña aquí Esdras. Esdras con su ejemplo nos enseña justamente la importancia de orar y ayunar antes de tomar una decisión importante, antes de emprender un desafío, antes de hacer algo significativo. Mi hermano, hay que orar, hay que ayunar, hay que buscar de Dios.
¿Para qué? Para asegurarse que en ese desafío Dios esté acompañándote. Dios esté guiándote. Dios esté dándote fuerza, porque tal vez en el desafío van a venir ganas de tirar todo al cuerno y decir, me voy de acá. Y cuando viene, pero si el Señor te está fortaleciendo, el Señor te va a fortalecer tu mente, tu corazón y vas a seguir adelante. Pero solo eso va a pasar si Dios está en el medio de ese desafío. Por esta razón, si hoy estamos afrontando algún desafío, como levantaron la mano hace unos minutos, o estamos por poner en práctica una visión, algo que Dios ha puesto en nuestro corazón, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que Dios esté con nosotros, mi hermano. Moisés por eso dijo, Señor, yo no me quiero ir de acá si tu presencia no va conmigo. Señor, si vos no estás conmigo, yo no voy a tomar esta decisión. Señor, si vos no me abrís las puertas, yo no voy a tomar una decisión. Señor, si no me acompañás, yo no lo quiero hacer, porque lo más importante es que me acompañes. Apartemos, mis hermanos, tiempo para orar y ayunar frente a cada desafío que tengamos. Es necesario que lo hagamos si esperamos obtener la victoria. ¿Cuántos reciben esta palabra? Pero les dije que esta actitud nos mostraba dos cosas. Entonces la primera tiene que ver con la importancia de involucrar al Señor, de hacerlo parte, de que Él nos acompañe en el desafío. Y lo segundo que nos muestra Esdras con su actitud es algo que tiene que ver con la fe en este momento. Si prestaron atención, el pasaje dice, como les decía hace unos momentos, que Esdras puso a orar a la gente, puso a ayunar a la gente, pero rehusó pedirle soldados al rey. Esdras rehusó pedirle protección humana al rey. Dice la palabra que él dijo, no, me da vergüenza pedirle al rey porque yo le dije que la mano del Señor estaba con nosotros. Entonces no hace sentido que le diga que la mano del Señor estaba con nosotros si tenía que pedirle protección adicional. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Qué significa esto, mi hermano? Que de alguna manera, si Esdras hubiera pedido protección adicional, de alguna manera hubiera demostrado que en vez de confiar en Dios, estaba confiando más en el hombre y en los soldados que podían darle que en lo que Dios podía hacer. ¿Sí o no? Lo interesante es que, como leímos hace unos instantes también, dice la palabra que cuando Esdras ayunó y oró junto con todo el pueblo, no hizo falta protección humana, porque el Señor escuchó su oración y ellos llegaron a donde tenían que llegar. ¿Qué significa eso, mis hermanos? Que Dios se deleita en bendecir y salvar a aquellos que en Él confían con todo su corazón. Aquellos que confían de manera completa, de manera única en Cristo, nunca serán defraudados. Jeremías capítulo 17, verso 5 dice, malditos son los que ponen su confianza en simples seres humanos, que se apoyan en la fuerza humana y apartan el corazón del Señor. Son como los arbustos raquíticos del desierto sin esperanza para el futuro. Vivirán en lugares desolados, en tierra despoblada y salada. Pero benditos son los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y confianza. Son como árboles plantados junto a la ribera de un río con raíces que se hunden en las aguas. A esos árboles no les afecta el calor, ni temen los largos meses de sequía. Sus hojas están siempre verdes y nunca dejan de producir fruto. Las dos caras de la moneda, el que confía en el hombre y el que confía en el Señor. Esdras decidió junto al pueblo confiar en Dios y Dios no los defraudó. Por eso, mis hermanos, más allá del desafío que tengamos por delante, la mano de Dios es suficiente para darnos la victoria en ese lugar. Por eso, no te apoyes en los hombres, no te apoyes en tus fuerzas, no te apoyes en el contexto. Apóyate en la mano del Señor primeramente, en el poder de Dios. Confía solamente en Él y Él te va a dar la victoria en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor, pero sigamos adelante. Verso 24. Nombré, dice Esdras, 12 jefes de los sacerdotes, Serebías, Asabías y otros 10 sacerdotes, para que se encargaran de transportar la plata, el oro, los recipientes de oro y los demás artículos que el rey, sus consejeros, funcionarios y todo el pueblo de Israel habían presentado para el templo de Dios,
Presten atención a ese dato. Los recipientes de oro y los demás artículos que el rey, sus consejeros, funcionarios y todo el pueblo había presentado para el templo de Dios. Pesé el tesoro mientras se lo entregaba a ellos y el total sumaba 22 toneladas de plata, 3.400 objetos de plata, 3.400 kilos de oro, 20 recipientes de oro equivalentes al valor de 100.000 monedas de oro, 2 objetos finos de bronce pulido tan valiosos como el oro. Luego le dije a los sacerdotes, ustedes y estos tesoros son santos, separados al Señor. La plata y el oro son una ofrenda voluntaria para el Señor, Dios de nuestros antepasados. Cuiden bien esos tesoros hasta que se los entreguen a los principales sacerdotes, a los levitas y a los jefes de Israel, quienes los pesarán en los depósitos del templo del Señor en Jerusalén. Entonces, los sacerdotes y los levitas aceptaron la tarea de transportar esos tesoros de plata y de oro al templo de nuestro Dios en Jerusalén. Muy interesante lo que ocurre acá. No vamos a leer el resto del pasaje en esta parte, porque no vamos a extender, le animo a que lo puedan hacer en sus casas, pero el resumen fue que Esdras, tal como leímos, recibió una gran cantidad de recursos, de dinero, de oro, de metales, de plata. No había dinero en ese momento, no había billetes en ese momento, no había dólares, pero había metales de oro que representaban recursos, representaba dinero. ¿Para qué? Para que lo pudiera llevar a Jerusalén, al templo, y usarlos en la reconstrucción, en lo que faltaba, en el equipamiento, en todos los detalles que faltaban para que el templo pudiera volver a funcionar. Dice la palabra que todo fue pesado y entregado a 12 responsables, sacerdotes y 12 levitas. Como eran cosas santas, como les decía antes, no lo podía tocar cualquiera, entonces lo tenían que llevar las personas asignadas y esas personas dárselo a los levitas que estaban esperándolos en Jerusalén. Después de 3 meses y medio, casi 4, que duró el viaje, llegó Esdras con toda esta comitiva, con esos metales, se los entregaron, lo entregaron en el templo a los levitas y a los sacerdotes de ese lugar, ellos lo pesaron y todo fue utilizado para la reparación del templo y el resto de reconstrucción del templo. Ahora, hay un detalle y acá me quiero centrar. Presten atención a esto. Dice el pasaje que los recursos que Esdras recibió, que llegó al templo, fueron dados por el rey de Persia, le estoy diciendo, el rey de Persia, sus consejeros, sus funcionarios, o sea, los ministros, y el pueblo de Israel. Ahora le voy a desarrollar esto, pero quiero centrarme en el principio primero. Lo tercero que hizo Esdras para enfrentar el desafío que tenía por delante fue hacer que todos den a Dios. Todos dieron a Dios. Esdras no tenía ningún problema, tenía la cara bien de piedra y empezó a pasar el alfolí por todos lados. Lo pasó al rey, se lo pasó a los funcionarios en todos lados. Pasó ahí para poder recopilar y recaudar lo que necesitaba para la misión que tenía. Ahora, es interesante, todos oraron, como leímos, ayunaron, y todos aportaron para esta misión. Y acá está el dato. Aportaron para la misión aún lo que no eran judíos. Y esto nos muestra 3 cosas, mis hermanos, 3 cosas. La primera, por un lado vemos el obrar de Dios en el corazón de los inconversos. ¿Por qué? Porque el rey y su gente eran persas, mi hermano. Era como decir Boca y River, no tenían absolutamente nada que ver, adoraban a otros dioses, creían en otras deidades, no tenían nada que ver con el templo, ni con Jehová Dios, ni con Moisés, ni con ningún profeta, no tenían absolutamente nada que ver. Sin embargo, Dios movilizó el corazón para que esos inconversos pusieran para la obra de Dios. Esos inconversos dieron de sus recursos para bendecir la misión que Esdras estaba comenzando. Esto que sucedía acá me hacía acordar a lo que hemos visto en esta casa, mi hermano. Nosotros en esta casa damos testimonio de que gente que no conocemos y que ni siquiera pertenece aquí ha bendecido esta casa para la gloria de Dios. Es lo mismo que ocurrió ahí.
Hay gente que ha donado cosas desde que llegamos aquí, como dan fe los chicos que estuvieron con nosotros al principio, que han donado y ni siquiera pertenecen a esta casa. Personas de afuera que Dios trae para bendecir su obra. Esto es lo que ocurrió aquí. El Señor muchas veces moviliza el corazón de los inconversos o de gente lejana para bendecir la obra y que el reino de Dios se siga extendiendo en lo que Él quiere hacer. Pero vayamos a lo segundo. Porque como leímos recién, acá está el centro, todos fueron parte. Y acá me quiero centrar en unos momentos porque todos fueron parte. Todos fueron parte. Todos dieron para el Señor. Todos dieron al Señor para la obra, para la reconstrucción de ese templo, para que ese templo empezara a funcionar nuevamente. Y esto nos habla, mi hermano, de la importancia, presten atención a esto, de involucrarnos en lo que Dios quiere hacer. La importancia de involucrarnos en lo que Dios quiere hacer. Y quiero centrarme en un momento en los israelitas, porque los otros ya vimos que fue por gracia. No me voy a centrar en los inconversos, en aquellos que no conocen a Dios, sino en los israelitas, que era el pueblo de Dios. Todos los israelitas dieron a Esdras, a pesar de que todos no iban a servir en el templo. Todos los israelitas dieron de sus recursos, colaboraron, fueron parte, se involucraron, porque entendían que ese templo no era solo de los levitas y los sacerdotes que trabajaban ahí, era de todos. Era un beneficio para todo el pueblo, no era un beneficio para algunos. Entonces ellos se hicieron parte de ese lugar, se hicieron parte de esa misión. Y les quiero compartir algo que me acordaba. Esto lo aprendí en el último trabajo que tuve en el banco hipotecario donde trabajé. Había un principio que me enseñó un gerente que utilizaban en ese banco, que se llamaba el principio de dueñez. Y el principio en ese momento consistía en que la tarea que vos te tocaba hacer, no importa la que sea, vos te tenías que sentir dueño de esa tarea. No tenías que sentirte ajeno, sino que vos te tenías que sentir dueño de esa tarea, como que eras la única persona responsable de esa tarea. ¿Para qué? Para hacerla bien. Porque si vos no te sentís dueño de lo que estás haciendo, nunca lo vas a hacer realmente comprometido. Porque vas a pensar que es de otro. Porque vas a pensar que no importa, porque vas a pensar que otro lo va a hacer mejor que vos, no importa. Pero si vos vivís con ese principio, lo que hagas lo vas a hacer de la mejor manera. Y esto me hacía acordar a lo que ocurría acá. Porque este principio era lo que sentían los israelitas. Ellos sabían que no era una misión de Esdras, no era una misión de los levitas, no era una misión no abstracta, no. Ellos entendieron que esa era una misión de todos. Ese beneficio o ese templo iba a traer beneficio a toda la población, a toda la nación, porque si Dios está entre nosotros, todos vamos a ser bendecidos, no solamente los levitas. Por eso, mi hermano, si estamos emprendiendo un proyecto familiar, un negocio, o hablamos de la obra del Señor, y tal como lo decimos aquí, lo dice mi esposa desde hace 5 años y lo decimos aquí, mi hermano, todos somos parte dentro de la obra de Dios. Lo repito por la duda, todos somos parte dentro de la obra de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? No el pastor, no los músicos, no los líderes, no los colaboradores, no multimedia, no los que están acá, no los que sirven la cena, no. Todos somos parte dentro de la obra de Dios. Muchas veces, mi hermano, no entendemos esto y nos rehusamos a ser parte, nos rehusamos a involucrarnos por egoísmo, por vagancia, porque no nos interesa, porque estamos con la cabeza en otras cosas, pensando en otras situaciones. Pero esa actitud, mi hermano, de no querer involucrarse, te mantiene en el mismo lugar donde estás hoy. Y esto lo he visto a lo largo de mis años dentro del camino del Señor. Hay personas dentro de la iglesia que están siempre en el mismo lugar, haciendo las mismas oraciones, teniendo los mismos problemas, criticando a las mismas personas, porque nunca se han involucrado en la obra del Señor. Porque no han entendido este principio. Por eso, mi hermano, en esta mañana te quiero animar a que dejes de pensar en vos y seas parte
de lo que Dios está haciendo. Y te involucres como todo ese pueblo se involucró. Esas 5.000 personas que estaban viajando se involucraron en la misión que tenían que hacer, se involucraron en lo que Dios estaba haciendo porque entendían que había bendición ahí. Porque tal como dice Pablo en el libro de Hechos, capítulo 20, verso 35, siempre, mi hermano, en el reino de Dios habrá mucha mayor bendición en el dar que en el recibir. No sé si alguien lo cree. Si no aprendemos este principio, mi hermano, no podemos quejarnos después de que las cosas no salen como esperamos. Y lo tercero que nos muestra esta parte es la generosidad para dar. Y esto complementa lo anterior. Estuve buscando información en la enciclopedia y haciendo algunas cuentas, como a mí me gusta. Y hice un cálculo de lo que representaban esos cantidad de dinero, oro, etcétera, etcétera. Lo que estaba transportando en dinero de hoy, en el crocante, en la viva, los dólares. Aproximadamente lo que estaba transportando en plata, en ese viaje, que estaban llevando para construir el templo, para terminar de construir el templo, eran aproximadamente a plata de hoy $700.000. Eso sí que pusieron su mano, ¿eh? Eso sí, no había codito ahí. $700.000, mi hermano, estaban dando para terminar de construir el templo. Y esto nos habla, mis hermanos, de la generosidad para poder dar. Lo he enseñado varias veces y mi esposa también lo recalca mucho. Pero a mí me gusta verlo desde este lugar. La generosidad en el dar no tiene tanto que ver con lo que damos, sino que tiene más que ver con cómo damos. Obviamente que si Dios nos ha bendecido con más clientes, con un mejor trabajo, con un negocio más próspero, Dios nos ha bendecido mucho más, es bueno ser agradecido con lo que Dios nos ha dado y darle de esa bendición que el Señor nos ha añadido, por supuesto que sí. Porque, mi hermano, todo lo que se ve acá, la luz, las cosas que se compran, los ladrillos que compramos, el cemento, no lo pagamos nosotros con oración. Algunos creen que lo pagamos con oraciones. Ahora hay que cambiarle la lamparita al proyector, ¿no? Y yo cuando hablo con el de Mercado Libre le mando mensaje, ¿cuánto vale? 3 oraciones, una consejería y una liberación. No, flaco, acá ponela. Nosotros no pagamos la cosa con oraciones. El reino de Dios se extiende con dinero, como lo que estábamos viendo recién. No le mandaron los buenos deseos, no, oramos por ustedes, sí, que les vaya bien. ¿Y con qué compran los ladrillos? Y no sé, y fíjense, ¿con qué van a comprar las cosas? Y no sé. No, el pueblo la puso, o sea, los reyes, todos pusieron. Porque el reino de Dios, mi hermano, se extiende con recursos. Se extiende con recursos, se extiende con dinero. El reino de Dios avanza con la generosidad de aquellos que aportan, de aquellos que son parte, de aquellos que se sienten, que se involucran, que entienden que lo que está ocurriendo también los va a bendecir a ellos. ¿Cuántos reciben esta verdad? Ahora, hay algo interesante aún más, que este principio va más allá del dinero. Porque como les decía antes, tiene más que ver con una actitud que con lo que se da. Y ahora lo vamos a ver con mayor claridad en el siguiente pasaje, donde está el final de este texto. Verso 35. Luego los desterrados, que habían regresado del cautiverio, sacrificaron ofrendas quemadas al Dios de Israel. Ofrecieron 12 toros por todo el pueblo de Israel, además de 96 carneros y 77 corderos. También sacrificaron 12 chivos como ofrenda por el pecado. Todo se ofreció como una ofrenda quemada al Señor. Los decretos del rey fueron entregados a sus funcionarios de más alta posición y a los gobernadores de la provincia, situada al occidente del río Éufrates, quienes colaboraron dando su apoyo al pueblo y al templo de Dios. Acá vamos al final, que esto vendría a ser un cierre de todo lo que estábamos viendo. Lo último que hizo Esdras para obtener la victoria, el éxito en este desafío que había emprendido fue hacer que todos sirvan al Señor, que todos se involucren.
Cuando llegaron a Jerusalén, luego del viaje y para comenzar ya con la reconstrucción, el pueblo en general, o sea, todos dieron sacrificios al Señor. Yo me imagino que habrá venido alguno de ahí que venía, no, yo traigo un chivo. Otro venía y decía, no, yo voy a dar, no sé, una vaca. Otro decía, no, yo voy a dar un cordero. Yo ayudo colaborando, yo los voy a buscar. Y cada uno se involucró, más allá de dando, haciendo en lo que estaba sucediendo ahí. No solo estaban dispuestos a hacer lo que estábamos viendo antes, sino también a servir. Quiere decir que todos oraron, todos dieron y todos sirvieron. Todos hicieron algo. Si entendemos, mis hermanos, que estamos llamados a ser parte, y por alguna de las situaciones que estamos viviendo hoy no tenemos para dar. No tenemos para dar ese oro que dieron. No tenemos para dar esos metales de la gente que colaboró. Tal vez no tenemos para hacerlo, pero podemos dar nuestro tiempo. Podemos dar nuestra ayuda. Podemos dar nuestro servicio. Podemos dar lo que haga falta o lo que sepamos hacer. Como hablaba recién mi esposa, ¿no? Alguno puede decir, pastor, pero yo no sé de construcción. Yo no sé de esto, yo no sé de lo otro. Aquí, mi hermano, todos los que están y que uno ve, ustedes están sentados, muchos están sentados aquí y ven la gente que está colaborando, los de la alabanza, aún los varones que están haciendo un buffet, los varones que están colaborando aquí, las hermanas en la escuela dominical, todos han decidido ser parte y servir al Señor. Quiere decir que han decidido hacer algo para Dios. Por eso, mi hermano, si nunca hiciste algo, es el tiempo de Dios para que comiences a hacer algo para el Señor. Y como decía recién, tal vez uno dice, no, pastor, mirá, no puedo porque yo no sé construir, no sé qué hacer, que esto, que lo otro, no sé qué puedo colaborar. Mi hermano, vení aunque sea a tomar mate. Pero a servir mate, a cebar mate, traer un bizcochito, traer una gaseosa, hacer algo. Es más, mi hermano, acá al lado, si asoman el cuellito por acá al lado, van a ver los pastos así, acá al lado. A algunos se le puede ocurrir, somos 120 personas, pastor, ¿puedo venir a cortar el pasto acá al lado? ¿Puedo cortar esto? ¿Puedo hacer algo? ¿Puedo servir al Señor con lo que puedo? ¿Con lo que tengo? No hace falta un doctorado para cortar el pasto, ¿eh? Es una cuestión de voluntad. Es una cuestión de querer ser parte, como quería ser parte del pueblo. Yo me siento parte, no puedo hacer algo, o no puedo hacer lo que quiero, pero puedo hacer lo que puedo. Hago lo que puedo, con lo que tengo hago, pero quiero ser parte de la obra del Señor. Quiero ser parte de la restauración del templo. Quiero ser parte de lo que Dios está obrando. Quiero ser parte de lo que Dios está bendiciendo, porque si soy parte en eso que está Dios haciendo, voy a ser bendecido en mi casa y mi familia y mi corazón va a ser bendecido también. Segunda de Corintios capítulo 9, verso 6 dice, recuerden lo siguiente, un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña, pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. Mis hermanos, si somos mezquinos para dar, y como les decía recién, no hablo dar solamente economía, dar tiempo, esfuerzo, ganas, colaboración, ayuda. Si somos mezquinos, lo que vamos a cosechar va a ser escaso también. Pero si somos generosos para dar, aunque no sea recursos, pero es nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestra colaboración, nuestro amor, nuestro afecto, nuestro trabajo, somos generosos para dar, vamos a recibir abundancia de parte del Señor. Por eso en esta mañana, mi hermano, te quiero animar a que te sacudas ahí, te despabiles un poco, te levantes y en estos 2 últimos meses del año empiezas a sembrar aún más. Si venías sembrando, siembres más. Y si nunca sembraste, comiences a sembrar. Comiences a activarte en lo que Dios está haciendo. Comiences a ser parte. Comiences a involucrarte. Porque es la única forma que si te involucras, que si sembrás, que si bendecís, vas a cosechar eso de parte de Dios. Y vas a terminar un 2024 que ni siquiera te quiero decir lo que va a ser. Vas a terminar bendecido, fortalecido, renovado y vas a poder seguir avanzando y extendiendo el reino de Dios. Fuerte, fuerte ese aplauso para el Señor. Para cerrar,
tal como leímos, Esdras pudo terminar la misión. Llegó a Jerusalén, completó lo que faltaba en el templo, se lo entregó a las personas que estaban allí en autoridad. Y es más, si siguen leyendo ustedes los capítulos restantes, van a ver que ahí luego de eso empezó a dar las primeras enseñanzas, empezó a corregir las primeras cosas que estaban haciendo mal, empezó a enseñar las escrituras y empezó a encaminar de vuelta el funcionamiento del templo y de la palabra del Señor. Pero lo pudo hacer porque tuvo en cuenta los 4 principios que vimos recién. 1, que la bendición comienza por la cabeza. Por eso involucró a los líderes. 2, que debemos orar antes que todo, porque en cada desafío Dios tiene que estar con nosotros. Mi hermano, nunca te mandes solo, porque lo más importante es que el Señor nos esté acompañando. 3, que todos deben dar. Si queremos que las cosas funcionen, mi hermano, todos debemos ser parte, todos tenemos que hacer lo que nos corresponde. Aunque sea poquito, hay que hacerlo. Y 4, todos deben servir, o sea, involucrarse en lo que está sucediendo. De esa manera vamos a tener éxito en lo que hagamos acá, en lo que hagamos en nuestra casa, en lo que hagamos en el negocio o en cualquier lugar, porque estos son principios universales que bendicen a aquellos que obran de acuerdo a la palabra del Señor. Y si lo hacemos, vamos a dar testimonio, tal como dijo Esdras, que la buena mano del Señor nos ha bendecido y ha estado con nosotros, y daremos testimonio de lo que Dios ha hecho, porque Dios es un hombre, es un Dios fiel, no es hombre para mentir, y es el Dios eterno que permanece para siempre. ¿Cuántos le dan la gloria al Señor por eso y le dan otro fuerte aplauso? Fuerte ese aplauso para el Rey. Gracias, Señor. Gracias, papá.